Damos la bienvenida a todos. Ya estamos en vivo en Facebook. Entonces, damos la bienvenida a los que acaban de juntarse con nosotros por el internet. Y es un lindo día, un poco fresco afuera, pero con el sol. Es un lindo día. Gracias al Señor por su misericordia, por su gracia cada día. Y hace poco estábamos comentando aquí en la iglesia que fue hace un año cuando perdimos a 3 hermanos. Perdimos a Stuart Martín al principio del mes de mayo. Y 2 semanas después, su esposa, Gavni, fue para estar con el Señor. Y en esta fecha falleció Muriel, la misionera. Y los 3 están gozándose en el Señor. Ya llevan, según nuestro tiempo, un año en la presencia del Señor, pero eso es solamente el principio, porque van a estar allí para siempre, alabando al Señor. Amén. Vamos a leer el versículo del día. Está aquí en la pantalla. Como siempre, empezando y terminando con la referencia. ¿Ok? ¿Listos? Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Éxodo 34:14. Ahora piensa lo que dice. No debemos doblar las rodillas ante ningún otro Dios, ningún ídolo, ninguna imagen. Vamos a volver a este versículo en el mensaje. Otra vez. Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Éxodo 34:14. Amén. Invito a todos a buscar en sus Biblias 1 de Samuel, el libro que estamos estudiando aquí en la iglesia. 1 de Samuel, capítulo 5, en este día. 1 de Samuel, capítulo 5. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros y aquí entre nosotros. Y pedimos, Señor, que tú seas glorificado, que recibas de nosotros la oración que es tuya y obra en nosotros. Pedimos que el Espíritu tome la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios en el corazón de cada hijo de Dios. Obra, Señor, porque sin ti, sin tu bendición, este tiempo es en vano. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tengo el privilegio de enseñar en Facebook, la Facultad Bíblica. Y una de las varias clases que enseño en la facultad es fundamentos de oratoria. Hablando de cómo y no cómo no hablar en público. Porque hay cosas que una persona debe hacer o otras cosas que no debe hacer. Pero una de las cosas que les enseño a mis estudiantes es que el lenguaje no verbal, es decir, el lenguaje corporal, como la postura, los gestos, la cara, todo eso comunica muchas veces más que las palabras. Por ejemplo, si estás hablando con alguien y la persona está allí en esta postura, ¿qué indica? ¿Cerrado
oposición, resistencia, sí, algo así, ¿no? Ahora, a veces cruzamos los brazos sin pensar. Pero especialmente si hay cierta mirada en cara, ¿no? Está tan serio. Okay. Comunica algo. Si una persona está hablando contigo, pero no te mira en los ojos, siempre mirando por el lado, siempre mirando así por el piso, ¿qué comunica la falta de contacto visual? Ok, bien, puede ser. ¿Qué más? Desinterés, bien. A veces, si la persona está hablando así, indica que es una mentira, o hay inseguridad, indica algo. Y si alguien está aquí, en esa postura, las manos en los bolsillos, solamente algo así, ¿qué se comunica? Ok, bien. Depende, ¿no? Pero es una situación relajada entre amigos, charlando quizás, no es nada formal. Bueno, depende. Pero lo que quiero enfatizar es que el lenguaje no verbal comunica un mensaje. Ahora, vamos a pensar en otra postura. ¿Qué implica cuando alguien está de rodillas o postrado delante de otro? Que se está humillando delante del otro, bien. Sumisión, muy bien. Entonces, esa postura de estar de rodillas o postrado comunica la idea de sumisión o de humillación. Bueno, todo eso para hablar hoy de la necesidad de postrarnos ante el Señor. No sabemos quién escribió el libro de 1 de Samuel. Es casi seguro que Samuel mismo, el profeta Samuel, escribió algunas partes. Pero también es casi seguro que después de su muerte, otros escribieron algunas partes. No importa quién fue el autor, porque sabemos que fue inspirado por el Espíritu de Dios. Pero parece que este libro de 1 de Samuel fue, por decirlo en esta forma, publicado y transmitido, compartido con los judíos durante la época del reino dividido, después de Salomón, cuando el reino de Israel se dividió en dos partes, Judá en el sur e Israel en el norte. Y sabemos, cuando leemos el Antiguo Testamento, que por la gran parte de su historia, los judíos tenían un problema en que siempre querían adorar a otros dioses. Muchas veces, aquí en 1 de Samuel, por ejemplo, y en otros libros, vemos que los judíos están adorando a Baal, un falso dios, y a otros dioses. Entonces, parece que el Espíritu Santo inspiró ese capítulo 5 de 1 de Samuel, en parte, para hacer recordar a su pueblo que Dios, que Jehová es el único Dios, que Él merece nuestra adoración y nuestra sumisión. Es lo que vemos aquí en este capítulo. Bueno, nosotros como los judíos luchamos a veces con mantener al Señor en el primer lugar. Hay distracciones. A veces prestamos más atención a otras cosas en la vida que al Señor. Tú y yo precisamos ese mismo recordatorio que los judíos precisaban. Que hay que postrarse ante el Dios sublime. En este capítulo, Dios nos hace recordar
que puesto que Dios es preeminente, debemos postrarnos delante de Él. Y como ya hemos dicho, postrarse es una posición de respeto, de dar honor, de adorar, de someterse, de humillarse. Y Dios es digno de todo eso. Dios reina supremo. Y es sublime. Me gusta esa palabra sublime. Según el diccionario, sublime significa excelso, eminente, de elevación extraordinaria. ¿No describe al Señor? Amén. Claro que sí. Dios es excelso, Dios es eminente, Dios está elevado de una forma extraordinaria. Es sobre toda la creación, es sublime, es preeminente. Y debemos postrarnos delante del Señor. Y nuestra posición sea una posición literal y física de doblar la rodilla o postrarse, o por lo menos esa posición en la actitud y en el corazón debe caracterizar nuestra relación con el Señor. Debemos postrarnos delante del Señor, porque Él es sublime, porque Él es preeminente. No hay otro como Dios. Amén. Primeramente, debemos postrar adoración. Ya lo hemos dicho, es una cosa que indica la postura. Debemos postrarnos delante de Él en adoración porque es preeminente sobre todos los dioses, los supuestos dioses, porque hay solo un Dios verdadero. Hay otros dioses con minúscula, cosas que toman el lugar de Dios en el corazón. Pero Dios es superior, es preeminente, es sublime. Bueno, vamos a leer los versículos 1 a 5. Primero de Samuel, capítulo 5, versículos 1 a 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa de Dagón, y todos los que entran en el templo de Dagón no pisen el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. En el capítulo 4, el capítulo anterior, Israel salió para luchar contra los filisteos. El primer día de pantalla, 4,000 judíos perdieron sus vidas. Entonces, desesperados, los líderes tomaron la decisión de ir a Silo y traer el arca del pacto, el arca que había construido Moisés, según las instrucciones de Dios, y sobre la cual moraba la gloria de Dios. Entonces, ellos querían traer el arca confiando en ella como un amuleto o talismán, algo para traer un poco de suerte en medio de la batalla. Pero ¿qué pasó? El día siguiente salieron a luchar y 30,000 israelitas murieron. Y el arca de Dios fue tomada por los filisteos. Entonces, según lo que hemos leído,
Lo primero que hicieron los filisteos es que llevaron el arca a Asdod. Bueno, la batalla estaba aquí en Afec y Ebenezer, que estaba allí al lado. Entonces, bajando por la carretera principal, la primera ciudad fue Asdod. Estaba a unos 48 kilómetros de Afec, bajando por este camino acá. 48 kilómetros y unos 5 kilómetros de la costa. Fue una ciudad importante para los filisteos. Fue una de las 5 ciudades principales. Entonces trajeron el arca a Asdod, la pusieron en el templo de Dagón. Porque Dagón fue un dios pagano, un dios, un ídolo, nada más. Y no sabemos mucho de este dios Dagón. Algunos piensan que el ídolo consistía de la forma de un pez, del cinturón para abajo y de un hombre para arriba. Pero no sabemos, no hay ninguna confirmación de la forma de este ídolo. Pero sí sabemos que Dagón fue adorado incluso 3 o 4 mil años antes del tiempo de Cristo. Es mucho antes de esta historia. Dagón fue uno de los dioses principales en Mesopotamia, de donde vino Abraham. Fue uno de los dioses principales en Babilonia por un tiempo. Y fue el dios principal de los filisteos. Fue conocido como el dios, o como el padre del dios Baal. El mismo ídolo, el mismo falso dios que muchos israelitas ya estaban adorando y otros iban a adorar. Entonces pusieron el arca de Dios en el templo frente al ídolo, a la imagen de Dagón. Fue algo para demostrar, nuestro Dios, Dagón, es superior a Jehová. El día siguiente, los filisteos se levantaron, entraron en el templo, encontraron ese ídolo, Dagón, caído delante del arca de Dios. ¿Qué pasó? Entonces, lo volvieron a su lugar. El día siguiente, se levantaron de nuevo, fueron al templo de Dagón y de nuevo está allí postrado delante del arca de Dios. Y esta vez con las manos y con la cabeza cortadas. Y eso es algo común en aquella época. Cuando alguien venció al enemigo en el campo de batalla, muchas veces cortaron la cabeza y las manos para demostrar a los demás que nuestro enemigo ya está muerto. Es lo que David va a hacer un poco más adelante con Goliat. Y llegaremos algún día a ese capítulo. Pero cortar la cabeza, cortar las manos fue para demostrar a nosotros, eso suena tan horrible, tan... Pero para ellos fue para demostrar que el enemigo ya está muerto. Y entonces, esta vez encontraron a Dagón postrado delante del arca de Dios, sin cabeza, sin manos. Dios está obrando para mostrar que Él es sublime, que Él es preeminente, que no hay Dios como Jehová. Dios es el único Dios verdadero. Es el único, no hay otro. Leyendo este capítulo varias veces esta semana, mi mente fue una y otra vez a los versículos que hablan de Dios como un Dios celoso. Ya leímos un versículo. Pero vamos a leer algunos más. En Éxodo capítulo 20 tenemos los 10 mandamientos.
Y los 10 mandamientos empiezan diciendo que no debemos adorar a ningún otro Dios y no debemos inclinarnos a ninguna imagen. Después de decir eso, Dios dice en el versículo 5, no te inclinarás a ellas, a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay solo un Dios verdadero. Y prohíbe la acción de postrarse o de adorar a una imagen. Después, en el versículo que leímos esta mañana, Éxodo 34, 14, la Biblia dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. En Deuteronomio capítulo 5, Moisés, poco antes de su muerte, está repitiendo la ley y los mandamientos de Dios. Entonces dice en Deuteronomio capítulo 5 lo que ya había dicho en Éxodo 20. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De nuestra adoración total, de nuestra adoración exclusiva, de Dios. Imagina los filisteos pensando, nuestro Dios es mayor que el tuyo, poniendo el arca delante de Dagón solamente para encontrar a su Dios principal caído. Y lo siguiente, caído de nuevo. El día siguiente, caído de nuevo, sin cabeza y sin manos, porque no hay otro Dios. Los babilónicos, en los días de Daniel, adoraron a más de 2,000 dioses. Pero eso no es nada. Hoy en día, los hindúes tienen más de 33 millones. Escucharon bien, no miles. No fue una equivocación mía. Tenía que leerlo varias veces, no miles. Millones de dioses. Casi todo es un dios para ellos. En el año 2009, Kathy y yo tuvimos el privilegio de pasar por Atenas, Grecia. Los griegos tenían 12 dioses principales, pero adoraron a muchos más. Subimos al monte, esas fotos fueron tomadas, Kathy está sentada y yo también sobre una roca en el monte donde Pablo predicó el mensaje de Hechos capítulo 17. Fue en este mismo lugar. Lo que se ve allí arriba es el centro del culto griego. Templo tras templo, altar tras altar. Una gran multitud de templos y altares allí arriba. Y Pablo, hablando aquí en este lugar, ¿qué dijo a los griegos? Veo allí, ahora ustedes son muy religiosos y veo que hay un altar con inscripción al Dios no conocido. Ellos tenían tanto temor de haber olvidado a algún Dios y no querían ofender a ningún Dios, entonces pusieron un altar al Dios no conocido. Pero tantos dioses. ¿Cuántos dioses tienes tú? ¿Cuántos ídolos hay en tu vida? Bueno, recuerda, un dios o un ídolo es algo
al cual rindes más culto o le das más importancia que al Señor mismo. Algo que pones en lugar de Dios. Por los filisteos adoraron a Dagón y a otros dioses. Los babilónicos, más de 2,000 dioses. Los hindús de hoy en día, 33 millones. Lo que dice, no sé si alguien ha contado todos. Los griegos, 12 dioses principales y también otros dioses menores. Pero ¿cuántos dioses hay en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas que han tomado el lugar de Dios, que han tomado la preeminencia en nuestros corazones? Algo al cual damos más prioridad. Algo que te es más importante que el Señor mismo, que obedecer al Señor. ¿Sabes lo que Dios exige de ti? Y en vez de obedecer al Señor, haces otra cosa. Esa cosa se ha convertido en tu Dios. Dios es sublime, es preeminente. No hay otro como Él. Y debemos postrarnos delante de Dios en adoración, reconociendo que no hay nada ni nadie más grande que el Señor. Y rendirle culto de día y de noche. Aun cuando estamos trabajando, podemos adorar al Señor. ¿Qué cosa es? No tenemos que estar en la iglesia, aquí en las paredes de este local, para adorar al Señor. Podemos adorar al Señor en el trabajo, en la casa, en el jardín, en el trabajo, en el auto, en Rivera. Y hay que orar por lo que está pasando allí, después de las noticias de anoche. En Montevideo, en Salto, en Italia. No hay nada ni nadie más importante y debemos poner al Señor en el primer lugar siempre. Entonces, reconociendo que nuestro Dios es preeminente, es sublime, es excelso, tu reacción debe ser una de adoración total. Además de rendirle a Dios tu adoración, también debemos postrarnos delante de Él en sumisión, porque es preeminente sobre nosotros, sobre los seres humanos. No solamente es preeminente sobre los supuestos dioses, es preeminente sobre nosotros, es sublime, es excelso. Pero vamos a leer el resto de este capítulo. 1 de Samuel, capítulo 5, empezando en el versículo 6. Alfredo. Versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod, en su territorio. Y viendo esto los de Asdod, dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron, pues, a todos los principales de los filisteos, y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad de Gat, ¿no? Contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. El versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, ha pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo.
enviaron y reunieron a todos los principales de los filisteos, diciendo: enviad el arca de Dios de Israel, y vuélvese a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Entonces, después de mostrar su superioridad sobre los falsos dioses, Dios empezó a tocar a los hombres. Los filisteos que eran tan orgullosos de haber vencido a los israelitas y de haber capturado el arca de Dios de ellos. Entonces Dios empezó a tocar sus cuerpos, sus vidas. Por la descripción que tenemos aquí de tumores y lo que dice en el capítulo 6 sobre ratones, muchos piensan que lo que pasó aquí fue una forma de la peste bubónica. La peste bubónica es transmitida principalmente por picadura de insectos, como pulgas, que estaban en los ratones y después pican al hombre. Y síntomas incluyen los nódulos linfáticos hinchados, tumores quizás aquí, y también llagas que emiten pus. En el siglo XIV nos dicen que hasta 50 millones de personas en Asia y Europa murieron de la peste bubónica. Fue conocida como la muerte negra. Muchos piensan que es lo que Dios mandó a la gente de Asdod aquí. Ellos estaban sufriendo, muriéndose, y con los tumores, con el dolor y todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandarlo a nuestros amigos allí en Gat. Con esa clase de amigos, uno no precisa enemigos, ¿no? Vamos a mandarlo a Gat. Bueno, volviendo al mapa, otra vez, Afec, donde capturaron el arca, llevaron la arca a Asdod, al templo de Dagón. Después pasaron el arca a la ciudad de Gat. Bueno, todo eso aquí es la parte de montañas, es donde los judíos moraban. Los filisteos estaban aquí en las llanuras de la costa. Entonces, Gat y Ecrón eran ciudades aquí en la frontera entre Filistea e Israel. Entonces los de Asdod mandaron el arca a Gat. Bueno, solamente pensando un poco más adelante en este libro, hay una persona muy famosa que era de... ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? ¿Quién era de Gat? Goliat. Bien, un punto. 5 puntos. Bien, Goliat. Pero entonces enviaron el arca a Gat. ¿Qué pasó allí? Lo mismo. Los habitantes de Gat empezaron a sufrir y morir con los tumores, otra vez quizás la peste bubónica. Entonces los habitantes de Gat dijeron: no podemos. Vamos a enviarlo a nuestros vecinos en Ecrón, unos 10 kilómetros al norte. Ecrón. El arca llegó a la ciudad de Ecrón. Estas 3 ciudades eran 3 de las 5 ciudades principales de los filisteos. No eran pueblecitos, eran ciudades principales, importantes en el pueblo. Primeramente Asdod, después Gat y ahora Ecrón. Y la Biblia dice que muchos murieron en Ecrón, y los que no murieron eran heridos de tumores. Y el clamor de la ciudad subía al cielo.
¿qué está pasando aquí? Bueno, en el principio del capítulo, el enfoque es sobre la superioridad de Dios sobre los falsos dioses. Pero ahora Dios muestra su superioridad sobre el ser humano. Dios juzga al hombre pecador. Ya hemos mencionado en Éxodo 20, versículo 5, un versículo que dice que Dios es un Dios celoso y que dice que Dios visita la maldad, la iniquidad de los padres a los hijos. Ahora, está hablando de los que no se arrepienten. Lo mismo en Deuteronomio 5, 9. Y ahora mira otro versículo. Deuteronomio 4, 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Qué hace un fuego? Quema, destruye. ¿Okay? Dios es un Dios que va a juzgar. Tiene que juzgar el pecado. El mismo libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 15. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. Otra vez enfatizando que Dios juzga el pecado. Lo hemos visto en este libro. En el capítulo 4, Dios juzgó al sumo sacerdote Elí y a sus hijos por sus pecados. Dios juzga el pecado. Dios es santo. Totalmente, 100% puro, santo, justo. También es un Dios de amor y por eso nos da tiempo de arrepentirnos. Pero Dios es santo y juzga el pecado. De una forma u otra va a juzgar el pecado tuyo y el mío si no lo confesamos. Nuestra reacción ante un Dios así, un Dios celoso, debe ser el arrepentimiento y confesión, postrándonos delante de Dios en sumisión completa. Cuando nuestros deseos y nuestras pasiones toman prioridad sobre los mandamientos de Dios, somos culpables de tener otros dioses. Debemos acudir al Señor y humillarnos delante de Él. Muchos piensan de Dios como, cuando imaginan cómo es Dios, piensan en un anciano sentado allí sobre el trono en el cielo, tirando caramelos a sus hijos aquí en la tierra. Un gran abuelo. No es la descripción de Dios que veo aquí en esos versículos. Muchos cuando piensan de Jesucristo, imagina el bebé en el pesebre, tan inocente. O piensa en Jesús, el hombre más manso en el mundo y, de verdad, fue así. Pero hay otra descripción de Jesús. Solamente hay que leer los últimos capítulos de la Biblia para encontrar que un día Jesús vendrá sentado, montado sobre un caballo blanco, con ojos como llama de fuego, muchas diademas sobre su cabeza, con una espada que sale de su boca para juzgar a las naciones. No es la imagen que tenemos de Jesucristo. Pero Dios tiene que juzgar el pecado. Póstrate ante Cristo.
el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hace 2000 años vino Jesús, murió en la cruz por nosotros para pagar el precio de nuestros pecados. Y ahora para ser salvo, para entrar en el cielo, uno tiene que postrarse, no necesariamente físicamente, pero en corazón, humillarse delante de Él, aceptando a Jesús como su único Salvador. La iglesia no salva, el hombre no puede salvarnos, solo Cristo puede. Pero ese mismo Cristo, quien extendió las manos hace 2000 años para morir en la cruz y pagar por nuestros pecados, un día viene. Y esta vez viene como el juez. En su gran majestad, Cristo viene para juzgar a las naciones. Algunos hablan del Dios del Antiguo Testamento como un Dios vengador. Y el Dios del Nuevo Testamento como el Dios de amor. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Es amor. Pero también es justo y santo. Y Dios tiene que castigarnos. Dios tiene que juzgar el pecado que hay en nosotros. Su amor se ve, de hecho, que todavía estamos aquí respirando. Nos ha dado tiempo para arrepentirnos y humillarnos delante de Él. Y cuando nosotros, como hijos de Dios, pecamos y desobedecemos al Señor, Dios muestra su misericordia y darnos oportunidad para confesar el pecado, para venir delante de Él, confesando la maldad que hay en nosotros. Póstrate delante de Cristo. Hay un himno que no conocemos aquí en la iglesia, tenemos que aprenderlo algún día. Pero el himno dice en parte, es un privilegio estar en su presencia, meditar en Él quien proveyó mi fe. Al mirar le veo su asombrosa gloria, recordando quién es Él, me postraré. Póstrate. Póstrate, es el Rey de las edades. Póstrate, es Señor de esplendor. Ante su alto trono ve y póstrate. Te rodillas, te humillas para amarle más y más. Póstrate. Vemos aquí en Predicación 5 que Dios es sublime, es excelso. Es preeminente. No hay otro Dios más que Él. Y nosotros debemos postrarnos en su presencia. ¿Esta actitud de tu corazón hoy en día? No solamente porque estás aquí en la iglesia o escuchando el mensaje por Facebook, pero es tu actitud de verdad. Una actitud de adoración exclusiva y sumisión completa. Eso debe ser nuestra reacción ante un Dios celoso, ante un Dios excelso. Póstrate, hermano, amigo, póstrate. Cristo vino y murió por ti. Hay que postrarse delante de Él para ser salvo. También para mantener una buena relación con Él. Disfrutar su bendición y su amor. Disfrutar su presencia. Hay que postrarse delante de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que no estamos adorando a ninguna imagen, ningún ídolo,
No estamos adorando a un Dios falso, porque tú eres el único Dios verdadero. Pero Señor, nosotros como los israelitas, como los filisteos y como otros, muchas veces dejamos que cosas entren en el corazón y que tomen el lugar tuyo. En vez de decirte, damos más importancia y más prioridad a otras cosas en la vida. Señor, reprende. Cada vez que estamos al punto de poner algún ídolo en nuestra vida, algo en el lugar tuyo, algo que nos sea más importante que ti, ayúdanos, Señor, a arrepentirnos y a volver delante de ti, en sumisión y en adoración. Señor, obra en cada persona. Vamos a estar así con los ojos cerrados, todo el mundo con los ojos cerrados, en un espíritu de adoración. ¿Ha tocado el Espíritu de Dios tu corazón hoy? Si Dios tu corazón, una decisión, quizás en alguna parte de tu vida haya algo más importante que el Señor. Si es así, y delante de Dios quieres confesarlo a Él, no tienes que decirme nada. Pero si quieres que ore por ti, por tu decisión, levanta la mano. No voy a decir tu nombre, amén. Puedes bajar la mano, amén. Amén. Varias manos, no sé los que están, sí, amén. Pueden bajar las manos. Quizás alguien allí en Facebook o YouTube quiere oración. Hay un lugar, los que están mirando por internet, hay un lugar allí en la página de la iglesia en Facebook donde pueden mandarme un mensaje privado. Y sería mi gozo orar por ti. La decisión más importante en la vida es humillarse delante de Cristo y aceptarlo como Salvador. Y después de ser hijo de Dios, todavía tenemos que luchar, porque a menudo otras cosas entran en el corazón y toman el lugar de Dios. Bueno, es difícil admitirlo. Nos cuesta a veces admitir que en una área que hay algo en la vida que ha tomado el lugar de Jesucristo. Mi oración por todos nosotros es que Dios nos ilumine. Y si hay algo así, que nos arrepentamos, que lo confesemos, que lo dejemos al lado para seguir solo al Señor. Padre Celestial, gracias por tu Espíritu. Gracias por las manos que fueron levantadas. Y Señor, tú sabes la necesidad de cada corazón. Pido por los que levantaron sus manos, que sigas obrando en sus vidas, sea cual sea su necesidad espiritual. Y si hay alguien escuchando este mensaje que todavía no se ha entregado a Cristo como Salvador, Señor, obra
en su corazón para que hoy mismo tome esa decisión. Ayúdanos a todos, Señor, a postrarnos delante de ti en adoración y sumisión. Filipenses capítulo 2. La Biblia dice que algún día toda rodilla se doblará delante de Cristo. Mejor es hacerlo ahora. Haz tu voluntad en nosotros. Ayúdanos a recordar durante este día y en otros días que tú eres un Dios celoso, sublime, preeminente, excelso, y que debemos postrarnos delante de ti en adoración y sumisión. Y a ti sea la gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.